Raimundo Cruz, entrevista a... Un saludo, buenas tardes. Le agradece a Raimundo Cruz que nos tome la llamada. 54 ciudades del país enlazadas en este momento. Esta entrevista la vamos... Muy buenas tardes, a tus órdenes. Esta entrevista y a todo tu público en general. Gracias. Esta entrevista la vamos a poder ver y escuchar más tarde, noche, mañana, para ser precisos, en el portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx, en México y en el mundo entero. Edgar, oiga, esta percepción, la más alta en los últimos años, ¿qué sucede? ¿Tenemos el país más inseguro? ¿Es solamente la percepción? Cuéntenos un poco de esto ahora sí. Bueno, ese dato es un dato nacional. ¿Sí? Yo creo que el valor de esta encuesta es lo que está ofreciendo ya a nivel de ciudades de interés que está contemplando la encuesta. Sí. Y vemos un mosaico de heterogeneidad. Tenemos ciudades que están seguras, como Tepic, como Mérida, Campeche. Y tenemos efectivamente ciudades que la población se siente insegura, y en los cuales pues hay diversas ciudades, tanto en el norte como en el sur. Sí, por ponerle, por ejemplo, Ecatepec, acá en el Estado de México, las más inseguras, Coatzacoalcos en Veracruz, allá Tabasco, de las más inseguras de la República Mexicana. Yo pregunto, ¿qué sucede? ¿Ha crecido el delito en México? ¿La percepción de la ciudadanía es la correcta o es por los noticias tan espectaculares o tan sensacionalistas que se han dado? ¿Cuál es, desde su punto de vista, la realidad? No, yo creo que ese tema ya lo superamos, y lo ha aclarado mucho el INEGI. La percepción que mide el INEGI es aquella que tiene que ver con la experiencia que tiene la población en su entorno más cercano. Sí. Es decir, ustedes no, como medios de comunicación, no le están informando a nuestros entrevistadores cómo está su colonia o barrio. Sí. Sí, qué es lo que vive él diariamente, ni cómo está el microbús o el autobús o metro donde se sube esa persona. Es la percepción que a nosotros nos interesa, es aquella que precisamente en esos espacios está viviendo esta persona. Entonces, queda completamente descartada que la medición esté involucrada en una cuestión de medios de comunicación. Ok, otro tema importante es que la percepción se incrementó de este año comparado con el 2015, se incrementó de manera pues que llama la atención, ¿eh? Sí, es correcto. Ahora también hay una situación en los últimos días nos hemos dado cuenta en la Ciudad de México, en particular los asaltos en las vías pues más transitadas, donde el tráfico es una constante. Afortunadamente se han detenido estas personas, los asaltos en el transporte público, las personas se sienten más inseguras en sus casas, más inseguras por donde transitan todos los días. Esta es una ola creciente que en Periscope lo hacíamos hace ratito pues al mundo entero, inclusive gente de otros países nos decía, oye, y esta percepción de inseguridad, ¿se va a disminuir o se va a acrecentar? ¿Qué le podríamos decir al auditorio desde su punto de vista? Vuelvo a lo mismo, depende de la zona del país. Efectivamente, por ejemplo, en una Ciudad de México, la encuesta de victimización nos permite estar detectando que está incrementándose la victimización, es decir, aquellas personas que son víctimas de un delito, ¿no? Pero por otro lado tenemos entidades en donde está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, este instrumento es muy valioso porque además va dirigido a una política pública de los responsables locales, es decir, en cada una de estas ciudades hay un presidente municipal. Sí. Y lo que va orientado esta encuesta es a ofrecerle información a los hacedores de política pública para decirles, bueno, la población está de esta y aquella forma en temas de seguridad en tu municipio. Un dato que llama la atención, según la encuesta que ustedes realizan, más de casi el 80% de la población de 18 años dijo sentirse inseguro cuando acude a un cajero automático. Arriba de casi el 72% se siente inseguro en el transporte público. Más del 65%, casi el 66% cuando va a un banco. Y esto es muy lamentable. Más del 62% en las calles que habitualmente usa. Vaya, esto es para que nos dé horror y terror. Bueno, aquí sobre todo lo importante es para que se empiecen a tomar políticas públicas. Hace 5 años, no estamos hablando de hace 50 años, hace 5 años. 5 años apenas, sí.
Y lo importante es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía está invirtiendo en que se midan esos temas, que por cierto ahorita son un tema relevante para la sociedad, Sí. y que sobre eso se esté monitoreando si está habiendo un avance o no en materia de los temas de seguridad. Y sobre todo, por eso yo quiero referir a este mosaico de ciudades. O sea, no todo es malo ni todo es bueno. Sí. Hay que destacar las ciudades donde se esté haciendo bien las cosas y empezarse a preguntar por qué la población se siente segura ahí. ¿Qué está haciendo esas autoridades locales para que le ofrezcan seguridad a sus ciudadanos? Y entonces, ¿cómo podemos replicar eso en mi ciudad? ¿Sí? Entonces, eso es la parte relevante de este proyecto. Interesantísimo, Edgar Bielma, director general adjunto de Modelos de Información Gubernamental del INEGI. Nos tocó un tema fundamental. Habría que preguntarle a la policía, a los gobernantes de entidades como Yucatán, como Campeche, cómo le hacen para que haya esta seguridad. Inclusive llama la atención lo que dice el New York Times. El New York Times hace un anuncio donde pues, nos pone muy mal, asegura que la seguridad en México no es confiable. Esto es lamentable para nosotros y vaya, un diario de esta envergadura, pues creo que sí nos pone un tachezote directamente en la frente. Ahora, la pregunta que le hago, Edgar Bielma, este trabajo tan importante que ustedes realicen, ¿sirve de algo para los gobiernos? ¿El gobierno en turno, el gobierno federal, los gobiernos de los estados se interesan en su información o ustedes solamente sacan el dato y ya que cada quien le haga como quiera? No, para nada. Uno de los compromisos de los proyectos del INEGI ¿Sí? es hacerlo llevar a esta información tanto al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales. Un ejemplo es que en términos del gobierno federal y de manera responsable ya tiene en su Plan Nacional de Desarrollo la medición de la seguridad a partir de la información que está generando el INEGI. Entonces, ese es un muy buen avance. A los gobiernos de los estados, en cada proyecto que está haciendo el INEGI en temas de seguridad, se les manda un oficio a los gobernadores, a los 32 Sí. gobiernos de los estados, Sí. que involucran sus gobernadores, secretarios generales de gobierno, sus secretarios de seguridad pública, Claro. los fiscales, todos los responsables, los secretarios de seguridad pública, todos los responsables de los temas de seguridad Sí. y procuración de justicia, se les hace llegar esta información para que efectivamente no sea, bueno, el INEGI solo produce información y toma una posición pasiva. Claro. Sino no, es todo lo contrario. Pues felicidades, Edgar Bielma, por este trabajo que hacen. Enhorabuena, es un termómetro, ahora sí que una radiografía real de cómo están las cosas y creo que con esto hay que ponerse a chambear, sobre todo las entidades que ya vimos son, por supuesto, las más complicadas y las más inseguras. Un gusto saludarle, muy buenas tardes y felicidades. A tus órdenes, a ti y a tu auditorio, les deseo lo mejor y gracias por el interés en la información que genera el INEGI. Te lo agradecen las 54 ciudades que se enlazan y ya en el portal Mañana México y el mundo entero. Gracias, buenas tardes. Un abrazo a todos.